Hola, mi querida, en nuestra vida en este momento, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, cuánta bondad tienes para con nosotros. Hoy uno de esos regalos maravillosos, el regalo de la Madre del Cielo, que hace presente en cada lugar del planeta, diciendo: yo soy una de ustedes. Ella es una de nosotros, nos ama, nos cuida. Por intercesión de la Santísima Virgen María, esta noche regálanos la gracia de tu Espíritu, para que este momento sea un momento de gracia, un momento de encuentro verdadero. Te alabo y te bendigo, Señor, te doy gracias por todas las cosas buenas que nos das. Que tu Santo Espíritu fije en nuestra mente lo que sea necesario y que haga que se olvide lo que tenga que olvidarse. Y que yo procure dirigir las palabras que tú quieras que queden en el corazón de tus hijos y no las mías. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, seguimos con las puntadas eucarísticas. Hoy, ¿de qué quiero que hablemos? De un término que ustedes han escuchado mucho y seguramente ustedes sabrán interpretarlo, pero no todo el mundo está familiarizado con lo que significa este término, y es la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Yo quiero partir de un hecho que ustedes tengan presente. El signo de Dios es la unidad. Por eso Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son tres personas, pero uno solo. Un solo Dios. Todo lo que sea unidad está diciéndonos a nosotros que ahí está presente Dios. Y por el contrario, lo del diablo es la división. Diabolos, una de las acepciones, como le decía en otro tiempo, es el divisor. Por lo tanto, cuando en una familia hay división, el que está rondando es el malo. Cuando en una relación de noviazgo o en una relación conyugal hay una ruptura, a veces también el malo está rondando, porque la división es del maligno en los grupos apostólicos, en las parroquias, y sucede lo mismo también en las celebraciones. Por eso ustedes notarán que la misma misa que se celebra aquí, se celebra en Japón y en el otro lado del planeta. En cualquier rincón del mundo, del orbe cristiano, la celebración es la misma. Y en eso lo que quiere representarse es la unidad, o sea, la presencia de Dios en la celebración. Pero unidad no es uniformismo, ¿eh? Eso sí tengámoslo claro, unidad no es uniformismo. Estos días de julio han amanecido espléndidos, con un sol precioso, por lo menos aquí en Bogotá, y bueno, a eso de las 7:30 de la mañana, el cielo se torna plomizo, y todos estos días a veces tiende a caer una llovizna menuda y empieza el frío a calar los huesos. Así empiezan estos días. Las noches son más frescas, no tan frías. Este clima es bipolar y sin embargo disfrutamos de todas las gracias que Dios nos regala. En la vida hay muchas cosas que son distintas y que pueden cambiar de un momento a otro. Pero lo que no cambia, mis queridos hermanos, es el amor de Dios. Lo que no cambia es la liturgia. Eso no va a cambiar. Entonces hoy quiero reflexionar en torno a una palabra, esa. Eso es en el ambiente celebrativo de la iglesia, esa palabra. Si tienen por ahí donde anotar, tomen nota. ¿Qué es liturgia? Podríamos responder a esta simple pregunta sencillamente desde su etimología. En esta ocasión no lo voy a hacer porque no va a ser la única vez que voy a tratar el tema de liturgia, aunque sí voy a hacer mención de ello, pero no voy a profundizar en su etimología.
Porque yo prefiero expresarlo profundamente a partir de una frase que he retomado de Joseph Ratzinger, nada menos que nuestro querido Benedicto XVI. Y esto es lo que dice Benedicto XVI. La liturgia es el núcleo de la expresión de fe. La liturgia es el núcleo de la expresión de fe. Vamos a verlo. Vamos a ver a qué se refiere. La fe podría expresarse de diversos modos. Y de hecho así es. Expresamos la fe de distintas maneras. A través de ritos, de textos, gestos, rezos. Y sigan ustedes la lista. Pero la liturgia, aunque dentro de sí incluye textos, gestos, ritos, rezos y todo eso, la liturgia es mucho más que eso. Lo incluye, pero es más que eso. La diferencia entre un rito, entre los textos, entre los gestos, los rezos y todo eso, y la liturgia, estriba en una cosa: en los sujetos que celebran la liturgia, en la forma en la que se celebra la liturgia y en el fondo. Voy a explicarles esto y espero yo no ser enredado. El sujeto, hablemos del sujeto principal, el protagonista y el hacedor de la liturgia. Ese es Cristo. Por eso a veces yo recuerdo que en el seminario, en el convento, cuando yo era fraile estudiante, en el convento se hablaba mucho de yo quiero ser liturgo, y se hablaban de los liturgos, hasta que un doctor en liturgia que trabajaba con el Papa Juan Pablo II y vino de Roma porque fue nombrado obispo aquí, era fraile, es fraile, sigue siendo fraile franciscano aunque obispo, Monseñor Fabio Duque, el obispo que me ordenó a mí, tanto como diácono como presbítero, nos aclaró eso. No, el que estudia liturgia es liturgista, pero liturgo solo hay uno. El liturgo es Jesucristo, es el único. Entonces, Jesucristo es el protagonista y el sujeto de la liturgia. Cuando se celebra cualquier liturgia, hablemos en este caso de la liturgia eucarística, porque estas son puntadas eucarísticas, el que preside es Cristo, no el sacerdote. Yo le presto mi persona, pero el que preside es Cristo. Entonces, Él, ¿qué hace? Al celebrar la liturgia, en el caso de la Eucaristía, Cristo está presidiendo, Él es cabeza, y es el liturgo, y es sacerdote, altar y víctima dentro de la liturgia. Por esa razón se inciensa al sacerdote, no porque sea el Padre, vamos a incensar al Padre. No, eso no es porque sea el Padre en sí mismo, es por quien se hace presente en el sacerdote durante la celebración, que es Cristo. Por eso se inciensa, se le hace la veneración, por esa razón. Sin embargo, Cristo en la liturgia adhiere a sí mismo, a su pueblo. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo místico, y si Él es la cabeza, celebra la liturgia de la iglesia, toda la iglesia, todo Cristo, y Cristo es cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces Él une a la iglesia a la liturgia, convirtiendo a la iglesia también en sujeto de la liturgia. O sea, entonces, que siendo Cristo el sujeto principal de la liturgia, la iglesia, que está presente en el pueblo de Dios, en la asamblea que celebra, la iglesia también es sujeto de la liturgia. Entonces ustedes siéntanse así. Ya no podemos hablar de que voy a oír misa. Eso es incorrecto. Ya eso está mandado a recoger. Antiguamente, cuando la misa era en latín, y gracias a Dios ahora se celebra la misa en la lengua vernácula, es decir, en la lengua de cada uno, a partir del Concilio Vaticano II, pero antes del Concilio Vaticano II, la misa era en latín, y hay recomendaciones como la de San Francisco de Sales, que le recomendaba a unas monjas: cuando ustedes vayan a misa, hagan oración, especialmente pónganse a rezar el rosario, decía San Francisco de Sales, e interrúmpanlo en el credo, en el evangelio, en la homilía, en la consagración, en la elevación.
Pero ¿por qué hacían esas recomendaciones tan extrañas? Porque como la misa era en latín y nadie entendía, entonces la gente iba y se aburría. Entonces durante la misa rezaban el rosario. Pero déjenme decirles que cometemos un error y que no está permitido durante la Eucaristía que nadie se ponga a rezar novenas. Entonces durante la misa se ponen a rezar el rosario, la novena de San Francisco, la novena de Santa Clara, de San Antonio, ninguna novena. Ningún acto de piedad se debe hacer dentro de la misa mientras se está llevando a cabo alguna parte de la Eucaristía. Es por eso por lo que a veces se hacen novenas, como la de Navidad dentro de la misa, pero se hace, por ejemplo, algunas partes, no todas, y se hace después de la homilía. Algunas veces, como yo prefiero hacerla siempre al final, antes de la bendición, pero yo les explicaré eso más adelante. Entonces, en la Eucaristía ustedes son concelebrantes. Eso es algo que que antes no existía. Después del Concilio Vaticano II se empezó a hablar de los concelebrantes, referido a los sacerdotes que también se revestían durante la Eucaristía. Y ahora hay quienes plantean que el pueblo de Dios también es concelebrante, y yo estoy de acuerdo con eso. Ustedes celebran la Eucaristía. Entonces ustedes no son simples espectadores y se conectan allí y encienden el celular y empieza la misa y ustedes, no, mira que voy a ver la misa. No, ya no digan más que van a ver la misa. Digan, voy a celebrar la Eucaristía, voy a celebrarla, voy a vivirla. Entonces, vamos a ir cambiando un poquito el lenguaje. El lenguaje es muy importante. Se dice de la exégesis que el lenguaje no es inocente. Por eso hay que empezar a hablar con propiedad y a hablar bien. Entonces, hablemos de que yo no simplemente estoy viendo la misa, sino que estoy concelebrando, voy a concelebrar la Eucaristía, voy a participar de la Eucaristía. Entonces, eso que quede claro. Y en cuanto a la forma de la liturgia, entonces ya queda claro que el sujeto de la liturgia es Cristo y que Él une a su iglesia, que es su cuerpo, y la iglesia viene siendo en la asamblea que celebra también sujeto de la liturgia. El sujeto protagonista, Cristo, y la iglesia participa como miembro de Cristo de ese protagonismo como sujeto de la liturgia. Ahora veamos así rápidamente la forma. La forma de la liturgia, ¿cuál es? Es comunitaria. Es por eso por lo que la iglesia hoy en día prohíbe las misas particulares, las misas privadas. Eso está prohibido. Que entonces una persona dice, padre, yo quiero que usted me celebre una misa en mi casa. ¿No? La misa debe celebrarse con presencia del pueblo en lo posible. Algunas veces el sacerdote celebra sin presencia del pueblo, como me tocó a mí todo este tiempo, antes de que pudiéramos conectarnos. Déjenme decirles a ustedes que yo celebraba la Eucaristía solo, porque yo no tengo parroquia, esto no es parroquia, esto es una universidad, y este es el convento donde vivimos religiosos. Vivíamos 6 religiosos, 6 franciscanos aquí, y todos los días celebramos la Eucaristía, y algunas veces yo celebraba solo la Eucaristía. Ahora tengo la gracia de celebrar con ustedes a través de este medio, y sin embargo le pido a Dios que pronto se abran las iglesias. Yo estoy deseando eso, no porque me ha aburrido de ustedes, por supuesto que no, sino que de verdad hace falta que ustedes reciban el cuerpo de Cristo sacramentalmente y que estén en el lugar santo. Sin embargo, la Eucaristía que estamos celebrando tiene la misma eficacia y es auténtica Eucaristía y tiene los mismos efectos. Pero entonces la forma de la liturgia es que comunitaria, es eclesial. La palabra eclesía en griego significa eso, comunidad. Entonces, la misa no debe celebrarse por una sola persona. Es decir, bueno, ya yo les aclaraba la otra vez que tampoco se celebra la misa sino por, y se dirige al Padre, ¿verdad? Entonces, debe procurarse que la misa sea comunitaria siempre. Por más que esos ritos sean realizados en su mayoría por el presidente, esto lo hace en primer lugar en la persona de Cristo y unido a toda la iglesia. Por eso hay algunas partes de la misa que vamos a ver después, más adelante, que son propias del sacerdote. Y que no es correcto que el sacerdote los invita. A ver, digan todos, por Cristo, con Él y en Él. No. El curita ahí está descachándose. Lo mismo, por mucho que también el obispo, a veces yo he escuchado que obispos dicen, digan todos conmigo,
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo. No, 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 no. No. Con todo respeto, señor obispo, con todo respeto, señor padre, esas son oraciones exclusivamente presidenciales. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse, es exclusivamente presidencial. Y por esa razón, entonces, ni se debe sentir excluido el pueblo de Dios cuando el sacerdote está haciendo estas oraciones él solo, ni tampoco debe sentirse que el sacerdote lo está haciendo a título personal, porque cuando lo hace él en el contexto presidencial, lo está haciendo en nombre de la asamblea. Miren, cada vez que en la misa el sacerdote ora solo las oraciones principales, lo que llamamos eucología, después ustedes se van a volver unos expertos en esto, ustedes van a manejar esto al dedillo, y si pudiera aquí desde la universidad darles un diploma en un curso de liturgia, este sería. Porque yo aspiro a que ustedes se vuelvan expertos en esto de la Eucaristía. Entonces, el sacerdote celebra en nombre y con el pueblo, con el pueblo. Él está tomando la vocería del pueblo. Entonces, eso quisiera yo que lo tuvieran ustedes presente. Y el sacerdote celebra en la persona de Cristo y une a toda la iglesia. Ese carácter de unidad de la liturgia es sumamente importante y sobre todo, escuchen esto, es poderoso. El carácter de unidad de la liturgia es poderoso. No lo olviden, porque cuando ustedes están acudiendo a la Eucaristía con la asamblea, no se imaginan ustedes lo que está sucediendo allí, lo que es la fuerza que está emanando de esa experiencia comunitaria. Y lo mismo vale esto también para los gestos, para los rezos, para los textos y todos los demás elementos presentes en la liturgia, que después, como les digo, vamos a profundizar y ustedes van a entender mucho mejor. Entonces, es la participación. ¿Por qué el sentido comunitario es tan importante en la liturgia? Les voy a decir en dónde radica el poder de la liturgia cuando se celebra comunitariamente. El poder radica precisamente en que hace presente la asamblea en su unidad, la unidad de la Santísima Trinidad. Esto es sumamente importante. Dios, que como decía Leonardo Boff, el teólogo franciscano que ya está fuera de la iglesia, no significa que su teología no sea interesante, y esto está de acuerdo con lo que la iglesia dice. La Santísima Trinidad es la mayor y la mejor y más perfecta comunidad. Ustedes no se han dado cuenta de eso, de que cuando Dios crea a la humanidad a su imagen y semejanza, la está haciendo semejante a Él precisamente en el ser familia. Es que la familia existe porque Dios es familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es unidad. Entonces, por esa razón, la humanidad está diseñada para ser una imagen real de lo que es Dios, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso existe el matrimonio. Y por eso el matrimonio es tan significativo, tan importante en la vida de la iglesia y en el mundo. Entonces, ese poder que emana de la liturgia en la comunidad es precisamente porque hace presente y participa de la vida trinitaria. Nótenlo. La misa empieza invocando a la Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nótenlo. Las oraciones principales, las que llamamos eucologías, y las voy a repetir para que se les vaya haciendo familiares las palabras de la misa y de la liturgia. Eucología. Las tres oraciones principales: la oración colecta, que es la que el sacerdote presenta a Dios Padre cuando después del ten piedad, luego viene la oración del ofertorio y luego la oración después de la comunión, antes de la bendición. Todas esas oraciones están dirigidas al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. ¿La presencia de quién? De la Trinidad. La presencia de la Trinidad va a estar fuerte a lo largo de todas las celebraciones litúrgicas, especialmente en la Eucaristía. Entonces, tres distintas personas, pero un solo Dios verdadero. Así, la liturgia, al ser eminentemente eclesial, ténganlo en cuenta,
La liturgia no es personal, no es mi liturgia. No es la liturgia del padre tal, no es la liturgia del hermano tal, no es la liturgia del obispo tal. No, que se llamen los estilos a la larga de la iglesia, por ejemplo, el rito ambrosiano, es otra cosa. Pero no significa que sea algo particular de esa persona. No, 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 no. El rito maronita de San Marón no significa que es que eso es exclusivo de San Marón. No, no, no. Es un rito que él diseñó, inspirado por Dios, y que, bueno, ahora voy a responder preguntas, ¿no? Hay una pregunta, ¿qué sucede cuando hay un sacerdote que cae gordo? Bueno, yo te voy a decir, María, una cosa, que eso es muy humano, muy humano. ¿A cuántas personas no les caeré gordo yo también? Y eso es muy humano, y yo confieso que de verdad, ¿por qué? Por varias razones. Primero, somos química, eso es verdad, y hay personas que uno puede sentir que como que no encaja, como que no hay vibra. Por otro lado está el factor psicológico. Toda persona es diferente y única. Sin embargo, a veces hay cosas, por ejemplo, como el fenotipo, que obedecen a un tipo de personas. Hay personas que se parecen a otras en los ademanes, en el físico, en el tono de la voz, en la manera de ser. Y a veces tenemos experiencias negativas que nos han marcado y que quedan en nuestro inconsciente, y que de repente una persona que conocemos y con la que nunca hemos tratado nos cae gordo, y uno dice, ¿por qué esa persona me cae gorda? Nunca me ha hecho nada, yo no he hablado con él, pero la verdad es que me cae gordo. ¿Por qué? Porque activa en mí un recuerdo inconsciente y activa en mí una experiencia negativa, y yo siento que me cae gorda porque una persona a quien él inconscientemente me recuerda me hizo algo que yo detesto, tuvo una mala experiencia. Pero hay otra razón. A veces los curas nos hacemos pesados, nos hacemos gordos, nos hacemos caer gordos, María, porque somos antipáticos. Hay que reconocerlo. A veces, como somos humanos, y esto no lo justifica, pero lo hace comprensible, hay ocasiones en las que uno no amanece bien y uno está de mal genio. Eso puede suceder, y a veces responde de malas pulgas. Hay otras ocasiones en las que uno se cree mucho. Por eso, si ustedes quieren hacerle un mal a un sacerdote, alábenlo, alábenlo. Empiecen a decir cuán bueno es, cuán bonito hace esta cosa o lo otro. Empiecen a alabarlo, y por ahí entra el aguijón del orgullo y uno empieza a creérselo. Y hay a veces actitudes en nosotros que no son realmente las actitudes ni empáticas ni simpáticas, sino todo lo contrario. Entonces somos arrogantes y somos pesados, a veces no tratamos a las personas como deberíamos, y en las celebraciones también provocamos que algunas personas se sientan incómodas. La predicación puede ser larga, a veces como la mía, o regañón, o puede hacer una serie de cosas. Entonces, ¿qué hacer cuando un sacerdote me cae gordo? Primero, eso es humano, María. Eso es humano. Pero, ¿qué tienes que hacer? Procurar ver en él a Cristo. Verlo con los ojos de Cristo. En el momento, mira, por muy pecador que... Yo te voy a poner un ejemplo, María. San Francisco de Asís bajaba un día de hacer oración en el bosque y se encontró con un campesino que estaba buscándolo. O bueno, yo no sé si lo estaba buscando, pero se encontró con él y le dijo, óyeme, tú eres Francisco, sí, ya tenía fama de santidad. Y le dijo, el padre fulano del pueblo tal es un pueblo no misero, sino mísero. Es un curita que le gusta el billete. Parece que él trabaja, es un simoníaco. La palabra simonía es el comercio con lo sagrado, ¿no? Después les explicaré de dónde viene eso. Es simoníaco, le gusta esto, y es flojo, no celebra, y tiene mujer. Bueno, en el tiempo de San Francisco todavía los sacerdotes, algunos se casaban. No estaba el celibato, aunque sí la castidad, ¿no? Pero no todos los sacerdotes estaban obligados a la castidad. Entonces dice, y este curita es así, le puso quejas, mejor dicho, y San Francisco dijo, llévame allá. Cuando llegó allá,
el campesino estaba así, en primera fila, viendo el espectáculo, porque Dios, esto está para alquilar al balcón. ¿Cómo será la reprimenda que este santo le va a pegar a este cura miserable y pecador cuando San Francisco se va arrodillando ante el sacerdote y le besa las manos? Y el campesino quedó sorprendido y le dijo, oye, o sea, eso es lo que tú vas a hacer. Yo vengo para que tú lo reprendas y antes lo vas a premiar. Y San Francisco le dice, no, tú tienes razón en todos sus pecados, pero yo no soy capaz de ver eso. ¿A quién veo yo? A alguien que ha sido consagrado por Dios para administrarme el cuerpo y la sangre de mi Señor Jesucristo. Me lo da, me da el alimento eucarístico y el alimento de la palabra. Si viniera un ángel y se posara al lado de este cura pecador, le besaría las manos primero al sacerdote antes que al ángel. El ángel no podrá darme lo que este sacerdote me da. Y ni siquiera la Santísima Virgen María no puede hacer. La Santísima Virgen María, con ser quien es, no puede hacer que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ella no puede hacer eso. El sacerdote lo hace in persona Christi, es decir, Cristo en el sacerdote. Entonces, María, a mí me ha pasado que honestamente, así como yo reconozco que debo caerle pesado a algunos, a mí hay curitas que me han caído como pesados, como gordos, pero ¿qué hay que hacer? Y primero reconocer que quien celebra es Cristo. Y en el momento de la misa, vívela. Vívela, porque ahí Dios está derramando y tú no sabes lo que Dios te puede decir por boca de ese sacerdote que puede caerle mal a muchas personas, que puede caerle gordo. Esto hay que asumirlo desde la fe y superar un poco los condicionamientos y los prejuicios humanos. La situación es netamente humana porque entramos a un plano espiritual, a un plano místico. Y así hay que verlo, ¿no? Y sobre todo una actitud muy importante. Hay que orar por ese sacerdote que me cae gordo. Hay que orar. Y yo les agradezco que oren mucho por mí y por todos los sacerdotes. Eso es muy importante. ¿Qué sucede cuando un sacerdote ha cometido pecado mortal y da la Eucaristía? ¿Y qué pasa lo mismo con nosotros que estando en pecado y comulgamos? Es diferente, Luis Ernesto, es diferente. El sacerdote tendrá que darle cuenta a Dios por eso. Tendrá que darle cuenta a Dios. Por ejemplo, Luis Ernesto, tú mientes y yo miento. Ambos pecamos, pero en mí el pecado de la mentira es más grave por cuanto yo tengo una mayor responsabilidad debido a que he recibido más de Dios. A quien más se le da, más se le exige. Entonces, en mí como sacerdote, el pecado es un agravante y tiene un atenuante en la persona, aunque pecado es pecado. Es el mismo y ambos tenemos que responder. Cuando un sacerdote comete pecado mortal y celebra la Eucaristía, no pasa absolutamente nada. Y quiero que ustedes lo tengan presente. La misa que celebraba San Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, y la que celebró, por ejemplo, el Padre Amaro, el famoso Padre Amaro de la película esta nefasta mexicana, que son casos de la vida real. Un sacerdote que acaba de embarazar a una mujer y la hace abortar y luego mata también a la mujer o mata a los hijos. Eso pasó en algún lugar y me da escozor hablar de eso. Y ese sacerdote, después de haber cometido semejante crimen, va y celebra la misa. No pasa nada. Esa misa es exactamente y tan santa como la que hubiera celebrado Juan Pablo II o la que celebró San Pío de Pietrelcina. Porque tengan en cuenta esto, la santidad de la misa, de la Eucaristía, no depende de quién la celebra, jamás. Eso sería terrible y no sería Dios. Entonces nunca la santidad de la misa va a depender ni de la santidad del sacerdote, ni la eficacia va a depender del pecado del sacerdote. El sacerdote puede ser lo más pecador, pero en ese momento la misa es porque es Cristo el que celebra. Entonces Dios es tan santo que una misa mis pecados, por ejemplo, no van a manchar. O sea, ¿qué clase de Dios sería que mis pecados lo contaminaran, lo hicieran menos Dios? No. Entonces ahí no pasa nada para la misa, para la santidad y para la eficacia de la Eucaristía, para su dignidad, pero sí para el sacerdote que lo hace en esas condiciones. Entonces eso es lo que pasa, Luis Ernesto.
Distinto bueno, en cambio, si el sacerdote comulga en pecado y el fiel comulga en pecado, el mismo efecto. Ya no podemos comulgar estando en pecado, hay que estar en gracia de Dios. No dice que estar perfecto, porque no somos perfectos ni santos, pero estar en gracia de Dios, es decir, haberse arrepentido de los pecados y haberse confesado frente a pecados mortales. ¿De acuerdo? Voy a responder una pregunta más, luego sigo y después Jean-La Catherine, mi querida amiga, ¿existen sacerdotes que se contradicen? Claro. Sí, Catherine. Sí, existen sacerdotes que se contradicen. ¿En qué sentido? Se van a contradecir muchas veces, pueden caer en la herejía y se alejan de la iglesia, de la sana doctrina y empiezan a contradecirse, llevando una vida contraria a lo que la iglesia ha enseñado. Se contradicen también en lo moral, cuando hay una escisión entre fe y vida. Es decir, en el púlpito nosotros predicamos algo, pero luego bajamos del púlpito, como por utilizar el lenguaje popular, pero no es púlpito, es el ambón. Entonces luego el sacerdote sale de la misa después de haber predicado y hace exactamente lo contrario de lo que predicó. Por eso hay un dicho por ahí muy famoso: el cura predica pero no aplica. Lamentablemente eso es verdad en muchos de nosotros. Les voy a poner un caso de la vida real, entre muchos, ¿no? Entre muchos, porque hay muchos, Catrín. Hubo un padre aquí en San Francisco, en Bogotá, en el centro, hace mucho tiempo. Yo creo que ni yo había nacido todavía cuando ese sacerdote estaba predicando un 4 de octubre la misa de San Francisco de Asís, cuentan los frailes. Y predicó con vehemencia sobre la paz y sobre ser pacíficos. Y se jaló un sermón que conmovió a las masas y la gente estalló en un efusivo aplauso después del sermón del padre. Y al terminar la misa, un señor se acercó a felicitarlo por el sermón y el padre estaba gritándose todo y el señor estaba allí. Cuando el señor le dijo: ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Le dijo el padre, ¿no? ¿Qué quiere, señor? A ver, ¿qué quiere? Pero con furia, y el señor le dijo: no, yo venía a saludarlo, pero ¿sabe una cosa? Ahora yo quedo sorprendido porque usted predicó 1 hora sobre la paz y la perdió en 1 segundo. Nos contradecimos, Catrín. Nos contradecimos en muchas cosas. Ahora, en lo que tú dices, en lo doctrinal, ¿cómo saber cuál tiene la razón? Fácil y difícil, Catrín. Y esa pregunta es muy importante y yo creo que todos estén atentos a eso, porque miren, hay sacerdotes que les van a enseñar cosas que son incorrectas. A mí me tocó muchas veces, y digo lamentablemente más de 3 veces, un caso en el que una mujer casada en distintos lugares, ¿no?, se confesó y me dijo: padre, yo tengo un amante y soy casada. Bien, te estás confesando porque estás bien, reconoces tu pecado. Y yo le dije: entonces, ¿vas a dejar la relación? Me dijo: no. ¿Y por qué? Porque un padre me dijo que el pecado consistía en que mi marido no se diera cuenta, que yo tengo derecho a amar y ser amada, que mientras él no se dé cuenta no hay problema. Eso no es verdad, eso es incorrecto, y ahí el sacerdote está enseñando mal. Entonces, ¿cómo saber? Y la pregunta de Catherine es muy importante: ¿cuál tiene la razón? Primero, fórmense. En toda casa cristiana debe estar la Sagrada Escritura y leerla, la Sagrada Escritura. 2, que en ningún hogar cristiano en la Iglesia Católica falte el catecismo de la Iglesia Católica, y léanlo, porque no es tenerlo ahí, no, hay que leerlo. Fórmense, y todo documento que salga a la Iglesia, aliméntense de él. Que el Papa sacó una encíclica, léansela. Esas encíclicas son corticas, se leen rápido, léanla. Y estén atentos a lo que dicen los obispos. Los obispos no suelen contradecirse. Los obispos siempre les van a enseñar las cosas como son, según la Santa Madre Iglesia, según el Evangelio. Entonces, pidan el Espíritu Santo, Catrín, pidan el Espíritu Santo y ustedes tendrán un discernimiento. Mire, cuando ustedes piden el Espíritu Santo y ustedes escuchan a un curita predicar, ustedes van a sentir que no es verdad. No todo lo que el sacerdote predica es correcto o va de acuerdo con la doctrina de la Iglesia.
Entonces esa pregunta es muy importante. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y que no nos deje engañar. Por eso hay una parte de un texto del Nuevo Testamento que dice: no os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Porque sucede, viene de los protestantes, viene del predicador tal y viene de los sacerdotes. Y eso sucede porque no siempre nosotros nos preocupamos por formarnos. Uno, a veces somos perezosos y estamos estudiando. Los que estudiaron en el seminario no tuvieron buenos profesores. Hay sacerdotes laxos, flojos, hay que reconocerlo. Hay sacerdotes que son demasiado, laxos y mediocres. Y en la universidad, yo estudié en la universidad tanto la filosofía como la teología, y en el caso de la teología tuve profesores malísimos. A mí de liturgia, esto que le estoy compartiendo, a mí no me enseñaron nada realmente en la universidad. Nos la pasamos por las ramas. Pero como yo soy gomoso de la liturgia y me gusta, me dediqué a leer los documentos de la iglesia, a formarme, a hacer cursos, y la comunidad franciscana me pagó cursos de actualización en teología y en teología litúrgica. Entonces yo lo aproveché. Pero sucede que tenemos muchos vacíos. Hay sacerdotes que tenemos muchos vacíos. El problema no es que el curita tenga un vacío en su formación, sino que no lo llena con el Espíritu Santo. Tú puedes tener todos los vacíos que quieras. El santo cura de Ars fue un curita que tenía muchos vacíos, pero en teología y en toda la doctrina nadie le ganaba, porque tenía la ciencia infusa del Espíritu Santo. Y hay curitas que si no estudiamos, mucho menos oramos. Entonces eso sí es grave, peor aún, porque hay que unir las dos cosas: orar y estudiar y orar. Y cuando tenemos un vacío porque nuestras limitaciones intelectuales no nos permiten ir más allá, es donde el Espíritu Santo va a hacer lo suyo. Entonces, Catrín, leer, formarse y orar y discernir y no tragar entero. Cuando tengan una duda, pregúntenle a un sacerdote: yo tengo una duda acerca de esto que el padre dijo. Me parece a mí que esto, yo no sé. Pregunten, no se queden con lo que les genere duda. El Espíritu Santo les va a mandar una campanita que les va a decir: eso no está como muy claro. Entonces, pregunten, ¿de acuerdo? Bien, voy a seguir un poco más y luego retomo otras preguntas, pero gracias por sus preguntas. Entonces, decíamos que la fuerza de la liturgia está en la comunidad por la presencia de la Trinidad también. Y lo que la iglesia, cuando celebra en comunidad, está haciendo presente a ese Dios que es comunidad. Un solo cuerpo que es Cristo, un solo espíritu, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre. Y el fondo es la perfecta adoración al Padre Dios y santificación del hombre. Si ustedes quisieran anotar allí, en síntesis, ¿para qué es la liturgia? Escriban dos cosas que se les va a quedar más fácil. ¿Para qué sirve la liturgia? Primero, para perfecta adoración a Dios. Perfecta adoración a Dios y plena santificación de los hombres, o sea, de la iglesia, del creyente o de la creyente. Perfecta santificación, perfecta adoración a Dios y plena santificación del hombre. Para eso sirve la liturgia. ¿Usted quiere adorar a Dios perfectamente? Asista a la liturgia, viva la liturgia, celébrela. ¿Usted quiere santificarse? Lleve la liturgia a la vida. Lleve la liturgia a la vida, y la fuerza, la gracia de Dios que emana de esa liturgia sacramental va a ir transformando su vida. Yo sé que muchas de las personas que cotidianamente se están conectando a la Eucaristía, porque ya yo identifico por lo menos las foticos de ustedes, ya sé que muchas personas son de misa diaria, de Eucaristía cotidiana. Eso me llena de tanto júbilo, de tanta motivación para seguir celebrando mientras todo esto pasa, y les aseguro que al final, aunque ustedes no lo noten, serán diferentes. Porque la gracia que emana de Dios en cada celebración litúrgica, especialmente en la Eucaristía, va haciendo su obra en cada corazón y en cada vida, la va transformando. Entonces, por ello la liturgia es más que simples ritos. Es más que un culto. Oye, tú puedes ir a un culto. Yo una vez fui a un culto para ver por qué una amiga que era católica empezó a ir al culto. Y el culto es súper chévere la manera como predica el pastor, con una vehemencia y chévere, uno lo contagia. Las sillas son así como estas, muy cómodas,
muy cómodas y no como esas bancas rígidas, duras de las iglesias, que uno está ahí pero súper incómodo. Y los cantos espectaculares lo mueven a uno, lo estremecen, y esos super coros que tienen y las pantallas. Y sin embargo, la liturgia es más que un culto, es un culto a Dios, y sin embargo, además de ser un culto, supera lo que es el culto, lo supera, siendo en sí misma un culto, lo supera. Y en cuanto a los otros cultos, que pueden ser muy chéveres, muy motivantes, no lo supera, no lo supera. Entonces, por ello, son más que oraciones monológicas. Cuando una persona ora sola, no, es una oración comunitaria. En la liturgia, el hombre de fe, cuando yo hablo de hombre, superemos esa cosa que se habla ahora, que hombre y mujer, no, hombre no es, hace referencia al varón, hace referencia a ambos, varón y mujer, ¿de acuerdo? Cuando yo hable de hombre, estoy hablando de mujeres también. Entonces, el hombre de fe encuentra el núcleo de la existencia desde su fe, porque cuando sus expresiones que son imperfectas, son asumidas por la perfección del sumo, eterno sacerdote y único mediador que es Jesucristo, adquiere perfección. Entonces, mira, tu fe no es suficiente, tus oraciones no son perfectas, y en la liturgia tú unes tu oración y tu imperfección a aquel que es perfecto, que es Cristo. Y Él, al asumirla, completa en ti lo que hace falta. Mira qué bello es esto, extraordinario, bellísimo. Bien, voy a mirar otras preguntas. Hay unas comunidades religiosas donde se forman psicorrígidas. Sí, psicorrígidas, sí. Sí, efectivamente. Yo conocí una comunidad religiosa naciente. Fue a confesarse una vez una religiosa conmigo y me dijo: padre, yo estoy en contradicción, yo no quiero seguir en esa comunidad religiosa porque había una hermana enferma y todas estaban ayunando. Y esa hermana ya estaba a punto de desfallecer, necesitaba comer algo. Y la superiora le dijo: no, el ayuno es ayuno y todos tienen que ayunar. Y si usted va a dar la vida por eso, mira. Y le dijo: el que se retire de la comunidad se condena. Eso no es de Dios. San Francisco de Asís era riguroso, era rígido, Carmencita, rígido en las cosas como el ayuno. Una noche estaba San Francisco en Santa María de los Ángeles, que era la iglesita donde él vivía, era una chocita pequeña, dormían en el suelo, cada uno ahí en su rinconcito, y venían de un ayuno fuerte, para San Francisco el ayuno era así, radical, nada de comida, a pan y agua. Y de repente empieza a escucharse un quejido por allá en medio de la oscuridad. ¡Ay! Y el San Francisco dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice: es el hermano fulano. ¿Qué le pasa? Y dice: está mal. Seguramente era una gastritis, pero en ese tiempo no se sabía de gastritis ni de nada. Dios, está mal, le está cayendo muy mal el ayuno. Y San Francisco, miren esta la diferencia. San Francisco, porque lo rígido no anula la misericordia. San Francisco dijo: pues levántense, enciendan unas antorchas y recojan toda la ofrenda, porque ellos recogían todos los días alimentos para repartírselo a los pobres, pero ellos ayunaban. Le dijo: vamos a hacer un festín y todo el mundo levántese y coma, vamos a hacer un festín, todos coman. ¡Qué inteligencia! Porque si hacía que el hermano ese solo comiera, después de que él se hubiese saciado, se iba a sentir mal, se iba a sentir frustrado, se iba a sentir indigno, no fui capaz de seguir el ayuno. ¿Ves la diferencia de la misericordia que está por encima de eso? Entonces, la rigidez es mala cuando está por encima de la misericordia. Entonces, si hay comunidades que son rígidas en cosas como esas, rígidas en la liturgia, no conozco ninguna que sea rígida en la liturgia. Bueno, los benedictinos, que son especialistas en liturgia, son no rígidos, rigurosos, que es distinto, porque hay mucha laxitud muchas veces en celebraciones litúrgicas, pero los benedictinos son rigurosos muchas veces en la liturgia porque ellos son maestros de eso. Pero riguroso no significa rígido, no, porque mira, a mí me gusta seguir las normas litúrgicas y celebrar la misa según la liturgia, pero yo creo que ustedes a mí tampoco me ven tan rígido, tan acartonado. Y si es así, díganmelo, porque yo no quiero ser acartonado en la liturgia. Entonces,
Hay comunidades religiosas que lo forman, yo todavía no he visto, pero sí son rigurosos como los benedictinos en la liturgia. Vamos a ver si hay otra pregunta y vamos redondeando porque ya solamente nos quedan, creo que 10 minuticos. Yo les dije que iba a ser corto. Otra pregunta. En Romanos dice, bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Quién excomulga y cómo entran al excomulgado? Mire, la iglesia tiene su normatividad, pero no es una norma, no es un legalismo simplemente. Son normas que obedecen a un espíritu y que las normas de la iglesia van de la mano con todo el conjunto que forma la doctrina de la iglesia, los dogmas. Una vida que tiene que ser así, miren, una vida que se lleva sin normas, eso entra en el caos, en la anarquía. Se necesitan las reglas. Por eso el Señor puso los 10 mandamientos. Por eso hay normas. Hay que seguirlas. Ustedes en sus casas, si no le ponen un mínimo de normas a sus hijos y a las personas que viven con ustedes, eso se vuelve un caos. Eso cunde la anarquía y eso es una locura y eso es malo. Entonces, como el ser humano a veces necesita un GPS, un Waze, que le vaya diciendo por dónde sí, por dónde no, esa es la normatividad. La iglesia tiene también un código de derecho, como ha existido en todas las sociedades, desde aquel famoso código de Hammurabi, que al parecer es el primer código que ha existido en la historia del que se tenga noticia, el famoso código de Hammurabi. Los códigos han hecho parte de la vida de los pueblos para poder vivir en sociedad y que tenga todo un orden. La iglesia tiene el código de derecho canónico, pero como les decía, el código de derecho canónico no es un texto monolítico, hay unas normas sin espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. El código de derecho canónico tiene muchos elementos teológicos, se fundamenta en la doctrina, se fundamenta en la lógica del amor y de la misericordia, en la disciplina, en la ética, en la moral. Todos estos elementos reúne el código de derecho canónico, teología, todo, espiritualidad. Y es las normas que rigen a la iglesia, a todo católico. Sin embargo, al único que no le obliga el código de derecho canónico es al Papa. Es el único que está por encima del código de derecho canónico, pero él no las incumple. Entonces, hay ciertos actos que hacen que una persona sea excomulgada. Excomunión es sacarla de la comunión eclesial, es decir, tú no puedes participar de la vida comunitaria de la iglesia, porque con esta decisión, con estos actos, con este sacrilegio, estás diciendo que tú no aceptas la fe, la doctrina de la comunidad, y aquí no se puede permitir eso, por lo tanto tú quedas fuera. Entonces hay unos hechos que cuando la iglesia excomulga, lo que está es haciendo legítimamente o legitimando, ¿cómo lo diré? Bueno, por ahora se me ocurre legitimando lo que ya la persona ha hecho con su conducta o con sus actitudes. Ya cuando una persona decide hacer algo que está en contra de la comunión de la iglesia, esa persona se está excomulgando a sí misma, se está escindiendo de la vida de la comunidad. Y la iglesia lo que lo hace es oficial a través de lo que se llama el acto de excomunión. Hay excomunión late sentencia, ¿sí? Y que no requiere mediación, ipso facto la persona está inmediatamente excomulgada. ¿Y quién lo hace? Comúnmente un obispo. ¿Y quién lo introduce nuevamente? El obispo, pero en comunión con el Papa, ¿de acuerdo? Bueno, si quiere algún día podemos ahondar más en esto. Y una última pregunta. Hola, mi querido Anita, Nacho y Erika. Un abrazo y un beso para ustedes allá en Buenos Aires. Jerónimo, mi querido, y te quiero mucho y por ahí te veo de vez en cuando. Mi querido Jerónimo, te mando un abrazo. Bien, como no veo más preguntas por aquí, es que una vez me dijeron que en la Eucaristía no se deben colocar las manos
hacia arriba durante el Padre Nuestro. Oye, yo he escuchado muchas veces eso, Gaby, y quiero aclarar lo siguiente, eso no es verdad. Que poner las manos así, que eso es un signo de unos grupos masónicos, mira. Solo sacerdotes, no es verdad. Yo lo he escuchado muchas veces desde el año 2008, desde el año 2008 escuché yo eso. Que algunas personas me decían, padre, me han dicho un sacerdote que uno no debe poner las manos así, porque eso así lo hacen tal grupos que son heréticos, son satánicos. No es cierto, no es cierto. El sacerdote siempre hace las oraciones así, eso hay una razón para ello, yo se lo voy a explicar, ahora no hay tiempo. Y el fiel, si quiere, puede poner las manos así en el Padre Nuestro, que es una actitud de fe que indica que ya que estoy pidiendo, tengo las manos extendidas porque sé que Dios me va a dar. ¿Cuál es el gesto común para pedir? Este es un gesto para pedir, y la liturgia se compone, como vamos a ver después, de gestos. Entonces, si yo extiendo la mano, es un gesto de petición y también al mismo tiempo de una confianza en la generosidad de aquella persona a la que yo le pido. Si yo extiendo la mano es porque sé que aquella persona va a poner algo en mis manos. Entonces, cuando yo rezo el Padre Nuestro, y si yo quiero hacer así, no pasa absolutamente nada. Puedes extender tus manos así en señal de petición y también como un signo de confianza en que Dios te va a responder y te va a dar. ¿De acuerdo, Gaby? Entonces no hay ningún problema. Recen con las manos así. Voy a terminar con un pedacito que hace falta y ya nos vamos, porque solamente nos hace falta 5 minutos para que se corte esto. Entonces, vamos a ir cerrando esta puntada eucarística acerca de la liturgia. Yo le debo unas preguntas a Carmencita, que hizo la vez pasada, pero no las traje ahora. Bien, para la próxima. La liturgia, entonces, es un espacio dentro de la realidad humana. Miren esto tan bello. Es un espacio dentro de la realidad humana que nos lleva a otra realidad. Nosotros, cuando entramos en la liturgia, cuando entramos en una celebración, en una Eucaristía, entramos en una dimensión especial. Y cada gesto, cada símbolo, cada cosa que va sucediendo allí, las velas, el incienso, las manos levantadas, el ponerse de rodillas, el tañido de las campanas, todo eso me va abriendo para mí otra realidad y va descubriendo para mí las palabras, los ritos, van descubriendo para mí una realidad invisible pero real y presente. Entonces, que a su vez contiene y sostiene la liturgia. Por eso es muy importante y no hay que cambiar los signos, los gestos en la liturgia. A veces los sacerdotes cambiamos así como así como de chévere. Entonces yo hoy voy a suprimir esto de la misa y acudimos a una cosa que se llama por razones pastorales. Hombre, eso no es así tan a la ligera. Y vamos cortando cosas de la misa. Eso, como diría, no es correcto, no es correcto. Y estamos perdiendo una riqueza muy grande. Entonces, dentro del mundo se abre en la liturgia un portal a otro mundo sobrenatural, por medio de lo natural. Es decir, a través del gesto, de un símbolo. Vamos entrando a un mundo espiritual muy rico, místico y lleno de gracia. Se une el cielo y la tierra. Nada menos, en cada Eucaristía se une el cielo con la tierra, se une lo humano y lo divino. En cuanto a cielo y tierra, aunque hay una presencia divina en cada ser, que ha sido creado imagen y semejanza de Dios y que en el bautismo hace más nítida esa semejanza. Dios, que se hizo humano, nos hace experimentar la divinidad de la cual nos hace partícipes. Entonces, cuando el creyente entra en la liturgia, sale de su cotidianidad. Qué bello. Ustedes, cuando dicen voy a conectarme con la misa, ustedes salen de su cotidianidad. Cuando encienden sus celulares, sus monitores, sus tablets, entran en esa dimensión, detienen un poquito la cotidianidad y ya están haciendo cotidiana la liturgia, porque cada día nos estamos reuniendo. Salen de sus afanes, qué bello, de ese mundo agitado, ilimitado. Miren qué bello es esto. Es un oasis en medio de un día que tal vez fue difícil, donde hubo muchas cansancio, muchas cosas. Entonces eso es muy, muy importante. Por eso ni fiel ni el ministro deben celebrar con afanes. La misa no se debe celebrar a las carreras y pam, pam, pam. Tiene 20 minutos. A veces me han dicho, tienes 20 minutos para celebrar la misa. Hombre,
Eso para mí es tan doloroso, sin afanes. ¿Ya? Y si trae consigo su desesperanza, ha de ser para dejarlas en Dios. Lleva eso, tus desesperanzas, tus tristezas, tus alegrías, tus emociones, tus proyectos, llévalas para dejarlas ahí, en la presencia de Dios, convirtiéndolas en esperanzas. Sus tristezas las convierten en gozo, en el gozo de estar con Dios y en el gozo de estar en Dios, porque no solamente estás con Dios, sino estás en Dios. Para ello es necesaria la fe. Pero eso lo vamos a profundizar en otra puntadita más adelante. Yo quiero terminar, ya que inicié con Ratzinger, quiero terminar con él. Él dice, es como si necesitáramos esos momentos de libertad con respecto a la tiranía del mundo. Oye, qué bello. A mí me encanta, yo soy fan número 1 de Joseph Ratzinger. Me encanta, léanlo. Nútranse de Benedicto XVI. Lo voy a repetir. Es como si necesitáramos esos momentos de libertad. Sí, porque estar con Dios te libera. Porque entrar en comunión con Dios y con la iglesia en la oración te libera. La gracia del amor de Dios. Y dice, con respecto a la tiranía del mundo. Vale. Mis queridos hermanos, vamos a terminar allí. En la actualidad, si uno viaja por el mundo y habla italiano, francés, hebreo o árabe, se puede defender con el inglés. Gracias a que es la lengua universal de todos en la actualidad, y eso se debe a que el imperio dominante habla inglés. Vamos a empezar con eso en la próxima puntada eucarística dentro de 8 días, el próximo jueves. Los dejo con eso. Simplemente con esa inquietud, ¿cuál es el lenguaje universal en la iglesia, en la liturgia? Vamos a verlo. Que Dios Todopoderoso derrame su gracia y su bendición sobre ustedes, sobre los que los aman, y que despierten ustedes el amor por la liturgia, por la oración, por la Eucaristía especialmente. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la Virgen les guarde en su corazón. Muchas gracias por acompañarme esta noche en estas puntadas eucarísticas. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto.